Muy bien, jóvenes. Vamos en esta ocasión a ver lo que son las variables y las constantes, que eso es lo que marca nuestro temario en cuanto al seguimiento que estamos dando en nuestro curso. Está marcado que hoy vamos a ver variables y constantes. Este tema va a ser muy sencillo para ustedes, ya que ese tema va muy ligado a lo que son las matemáticas que ustedes ya conocen, ya dominan, y con los ejercicios que ya hemos estado realizando. Entonces, este capítulo va a ser muy sencillo, muy rápido. Sin embargo, sí vamos a hacer algunos ejercicios. Y es importante que ustedes resuelvan sus dudas. Recuerden que en la meta, antes de entrar aquí, ya debieron de ustedes haber leído estas notas. Solamente estoy haciendo un repaso y resolver las dudas que ustedes tengan. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos lo que son las variables y las constantes. Entonces, las variables y las constantes son elementos que tienen el objetivo de identificar los datos que se utilizan en las operaciones y cálculos que se realizan en los programas y que se almacenan en una localidad de la memoria de la computadora. Su computadora tiene localidades. Esas localidades se llaman localidades de memoria. Son zonas físicas donde se almacena el dato que nosotros queremos guardar. Una vez que lo almacenemos, cuando lo queramos recuperar, el algoritmo del programa lo que hace va y trae esa información que está en la memoria, ¿sí? Y esas localidades de memoria nosotros les vamos a dar un nombre. Ahorita vamos a ver esto. Entonces, tenemos dos tipos, variables y constantes. Y ya dijimos que las variables y las constantes se almacenan en una localidad de la memoria. Ahora bien, ¿qué es una variable? Una variable, como su nombre lo indica, es una localidad de memoria que cambia su valor, y la constante es una localidad de memoria que no cambia su valor. Las dos almacenan valores, pero una cambia, la variable, y la otra no, la constante. Una vez que yo le asigno el valor a la constante, ese valor ya no va a cambiar, por eso le estoy llamando constante, pero la variable sí va a cambiar. Bien, una variable es un dato cuyo valor puede cambiar durante el desarrollo del algoritmo y la ejecución. Solamente puede ser de un solo tipo de dato. Si yo le asigno un valor real, siempre va a ser real. Si yo le asigno entero, siempre va a ser entero. Si yo le asigno un carácter, va a ser siempre de tipo cadena de carácter. Si yo digo que esa variable es de carácter, yo ya después no puedo asignarle un valor real. O viceversa, si la declaro real, no le puedo asignar un valor de cadena de caracteres. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos en la teoría del primer capítulo, e incluso en una de las tareas, les decía que el código tenía 3 fases. Ustedes hicieron su tarea. ¿Cuáles son esas fases? A ver, ¿quién me puede ayudar aquí? Paola, Isabel, por favor, ¿me puede ayudar? ¿Cuáles son esas 3 fases? Antes de continuar con esto. Creo que hice la tarea, pero ¿a qué se refiere con las 3 fases? Acuérdate que nosotros en nuestra programación teníamos 3 etapas, 3 análisis. ¿Te acuerdas de ellos? Lo de hacer las preguntas y luego la prueba de escritorio y eso, ¿qué, profe? No, no. Les dejé una tarea de ello, que el programa pasaba por 3 fases. No es el análisis, no, es el compilador, el que hace la revisión de mi programa. En la revisión del programa hay 3 fases. Sauri, ¿nos puede ayudar? Ah, 3 fases, no recuerdo bien cuáles son, la verdad. Creo que es
No, la verdad se me borraron. Ahorita las tenía, ahorita que le estaba preguntando a Paola, las estaba formulando, Ok, pero se me vale. fueron. Gracias. Jennifer, ¿Es análisis, diseño y codificación? no. Una última, gracias Jennifer. Una última intervención, Jorge Iván. Justo esa era la que estaba pensando, la de análisis, diseño y codificación. Muy bien, no, Iván. Ok, todos sacaron 100 en su tarea, todos. Y esa pregunta venía ahí. Sí, espero que no hayan hecho copy-paste nada más. Bueno, las tres fases por las que se pasan es análisis léxico, análisis sintáctico y análisis semántico. ¿Ya lo recordaron? Esas son las fases cuando voy a revisar mi programa, esas tres fases. Ahora bien, cuando dice aquí que solamente puede ser de un solo tipo y yo les digo que a una variable de tipo real no le puedo asignar una variable de tipo cadena, eso es un error de tipo análisis semántico. ¿Se acuerdan un ejemplo que les di del análisis semántico? A ver, Kevin Omar, ya que él dice que los estaba escribiendo, a ver, dígame el ejemplo de un error de análisis semántico. Es el que vimos en el curso, ¿se acuerdan? El del semántico sería que está, no sé si era el que estaba mal, ¿cómo se dice? Dictado hacia la computadora, o era el que lo podía, sí lo comprendía, pero no podía dar el resultado. Algo así, Ok. tengo el recuerdo. Bueno, Carlos nos pone que está mal escrito. No, cuando está mal escrito significa que es un error de sintaxis, cuando está mal escrito. Cuando lo hace bien, o sea que está bien escrito, pero le da un resultado diferente, es lo que nos dice José Javier, y cuando no tiene un orden lógico. Bueno, en este caso, el ejemplo que yo les pedí ahorita que me dijeran era cuando se decía que sintácticamente estaba bien escrito. Hablábamos de una oración, por ejemplo, si decíamos que se ocupaba un artículo, un adjetivo, un verbo, etcétera. Y si yo decía, el perro corre por el campo, ese sintácticamente está bien escrito y léxicamente está bien escrito. Pero les dábamos en aquella ocasión el ejemplo, la perro corre por el campo, sintácticamente está bien escrito porque hay un artículo inicial, pero semánticamente no lo está. Un segundo, Marco. Semánticamente no lo está porque no le damos un significado. En ese sentido, las variables yo no le puedo dar una cadena de caracteres a un real, ¿verdad? Porque en ese sentido, pues no, vaya, no tiene sentido esa expresión. Marcos, ahora sí, adelante. Encontré las preguntas a lo que se refería, nomás que usted la planteó como cuál es la diferencia entre los tipos de errores de depuración, no que si cuál es específicamente cada uno. No, esa es otra pregunta que le... Fases correspondientes, análisis de léxico, análisis sintáctico y análisis semántico. Exacto, esas son las tres fases, esas son las por las que preguntaban, porque me interesaba llegar al análisis léxico, que es la concordancia, que sea verificable, que son del mismo tipo, que tenga sentido la oración. En este caso, no tiene ningún sentido asignarle una cadena, por ejemplo, un nombre de una persona a su edad. Es una cadena con un número. Ok. Muy bien, ok, sí, aquí como dice Rosa Alexandra, sí tiene razón, pues el semántico nos habla de la coherencia. Muy bien, vamos a continuar. Entonces,
Si se intenta asignar un valor de un tipo a una variable a otro tipo, se producirá un error. Entonces, esto es lo que hemos estado platicando ahorita. Estoy, digamos, ejemplificando la teoría que ustedes ya, bueno, espero que hayan estudiado con lo que estamos viendo ahorita aquí y los ejemplos. Preferentemente debemos definir nombres de variables que no indiquen que almacenan, que indiquen qué es lo que almacenan. Es decir, nombres significativos. Ustedes en sus ejercicios, porque lo hemos estado haciendo así al principio, le ponemos, por ejemplo, en el ejercicio número 1, cuando se pide el sueldo semanal, ustedes ponían SS y abajo si poníamos la descripción SS es el sueldo semanal. Pero en este caso lo que nos está pidiendo es que le pongamos un nombre significativo a nuestras variables. Y les pido que de aquí en adelante hagan eso. En sus programas, denle el nombre significativo a su variable. Por ejemplo, si vamos a hacer el cálculo del sueldo semanal, ya no le pongamos SS, ahora pongámosle un nombre significativo, es decir, sueldo semanal. Ahorita vamos a ver cómo se daría ese nombre. Por ejemplo, ahora solamente se pueden contener, ojo, en las variables, en el nombre de las variables, mayúsculas, minúsculas y guión bajo. Se podría en un momento darle o utilizar números, ¿sí? Pero jamás pueden iniciar con un número el nombre de la variable. Debe iniciar con una mayúscula, una minúscula o un guión bajo, pero no con números. Y aquí vienen ejemplos de las variables. Por ejemplo, nombre, apellido paterno. Este es un ejemplo de un nombre significativo. Calificación 1, si se fijan, aquí estamos utilizando número, pero no inicia con un número. Promedio, apellido paterno es otro nombre significativo. De hecho, todos estos son nombres significativos, solo que este no lo es, porque C2, ¿qué es? ¿Alguien me dice qué es C2? ¿Tiene alguna idea? Pues puede ser calificación, pero no podemos aseverar, no sabemos qué es eso. Casa una, ¿sí? No sabemos. Entonces, criterio 1, como dice Luis Miguel, concepto 1, concepto 2, caso 1, no sabemos. Entonces, lo mejor es darle nombres significativos. Tampoco, aunque esto es válido, tampoco se recomienda que las variables sean tan largas, pero sí que nos den un nombre significativo. Como dice por aquí, vi un comentario de, Luis Miguel, dice, entre más larga la descripción de la variable, más comprensión se va a tener en su uso. Eso es correcto, pero tampoco exageremos así como Profe, una pregunta. Me falta ver el programa de televisión. En todo esto. Sí, adelante, Marco. Y en todo caso, ya que el programa permite que se puedan poner como citas, bueno, es comentar. En el programa decía comentar, no se le puede poner, por ejemplo, yo la abreviatura y arriba comentar cuál es el nombre correcto. Sí se puede, pero... O sea, no tiene otra manera de solucionar ese problema, en todo caso me refiero. Sí se podría, pero lo mejor es siempre ponerle nombres significativos, siempre, porque ahorita no es tan difícil comprender esa parte y llevarla a cabo, pero cuando ya tienen programas que tienen cientos o miles de líneas, ahí sí ya entraríamos en un caos. A ver, Paola. Probablemente, Paola, sí es verdad que debió quizás ser mejor, pero ahorita ya con esto se entiende más estos conceptos. De hecho, vamos a seguir haciendo muchos ejercicios. Ok, bueno, pero aquí el no saber
hacer mucho de las cosas no es por las variables, no, es por la lógica más que nada. Pero no se preocupen, vamos a tener más ejercicios para mejorar esto. Ok, ahora vamos con el concepto de una constante. Una constante es un tipo de dato que permanece estático durante el desarrollo del algoritmo o durante la ejecución del programa. Son valores fijos que no deben cambiar su valor durante la ejecución del programa. Muy bien. Y aquí vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, dice pi es igual a 3.1416. Ya le estoy asignando un valor. Varianza menos 0.123 y la depreciación 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Existen constantes lógicas o booleanas, las cuales toman únicamente los valores de falso o verdadero. Una variable o una constante, en este caso de tipo booleana, ¿sí? Lógica, solamente es falsa o verdadera. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Usuario dado de baja es igual a falso o artículo disponible es igual a verdadero. Esto es solamente tener un 0 o un 1. Muy bien. Luego vamos a tener los tipos de datos simples, que son las variables que hemos utilizado hasta el momento, y los tipos de datos estructurados, que son los últimos que vamos a ver en el curso, lo que son los arreglos o estructuras de datos. Bueno, los datos simples son los que ocupan solamente una casilla de memoria, como se muestra aquí en la figura. Repito, son los que hemos estado utilizando hasta el día de hoy. Son las variables donde solamente van a ocupar una sola localidad de memoria. ¿Sí? Y por lo tanto, una variable simple hace referencia a un único valor. Dentro de este grupo de datos se encuentran los enteros, los reales, los caracteres y los booleanos. Esos son los 4 datos que hemos utilizado. Los datos estructurados se caracterizan por el hecho de que con un nombre, es decir, con un identificador, se hace referencia a un grupo de casillas de memoria, como se muestra aquí. Si esto no se comprende ahorita, no se preocupen. Solamente sepan que tenemos datos simples y datos estructurados. Los datos simples solamente utilizan una localidad de memoria y los datos estructurados utilizan múltiples localidades de memoria. Ambos son identificadores, o mejor dicho, tenemos que ambos tienen un identificador, pero en este caso, como en los datos simples solo se accede a un dato, pues se le pone únicamente el nombre que se le asignó a esa variable, a esa localidad. Pero en el datos estructurados tienen el nombre y se le debe decir a qué localidad va a acceder. Es decir, a la localidad 0, a la 1, a la 2, hasta la n. Entonces los datos simples son los enteros, los reales, los caracteres y los booleanos. Ahora bien, dentro de los datos numéricos, estos pueden representar, por ejemplo, al 8, al 16, a 32 o 64 bits. Entre mayor sea este número, mayor es la cantidad o la longitud del número que voy a almacenar, lo cual da origen a que el rango dependa de cada máquina. Después de los tipos de datos numéricos encontramos los enteros y los reales. Sí, Sauri, los booleanos son los lógicos, que son falso y verdadero. Así es, Sauri. Muy bien. Los números enteros son números que pueden estar precedidos por el signo más y menos, y no tienen parte decimal, como los usan ustedes en las matemáticas. Y aquí tenemos estos ejemplos. Además de los modificadores cortos y largos, es decir,
entero sin signo o entero con signo. Significa que si es sin signo, quiere decir que va desde menos 0 o menos 65,000 hasta 65,000. O con signo, por ejemplo, que es menor o mayor, o sea, decir positivo, mayor al 0. Y los reales, ojo aquí, igual que las matemáticas, los reales pueden estar precedidos también igual por el signo más y el menos, pero tienen una parte decimal, el 7.5, el 0, el .865, que son las partes decimales. Aquí les tengo una pregunta, jóvenes. Por ejemplo, si yo declaro un identificador de tipo real y yo le asigno el 48, ¿tendré algún problema? ¿Qué pasaría allí, jóvenes? Pues a lo que yo creo no habría ningún problema. ¿Por qué, Jorge? Porque pues en el punto decimal que llevaría pues sería un 0. En cambio, si la define como número real y le pone un número, ya me revolví. O sea, Okay. si lo define como entero y le pone un número decimal, ahí sí ya marcaría error. Ok, ahí sí es diferente porque la parte entera no recibe decimales, pero un real sí puede recibir un número entero. Entonces la pregunta que yo hacía, aquí me dice Ángel, que cuál era la pregunta. Preguntaba si puedo asignar un valor entero a un valor real. Y ya dijimos que sí se puede. Pero lo que no podría hacer en un momento dado es asignarle un real a un entero, porque un valor entero no tiene decimales. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso con la parte decimal? Pudiera ser dos cosas. Una, que sí se puede asignar, pero la parte decimal se perdería. Eso se puede hacer en el lenguaje C. Bueno, continuamos. Una computadora solo puede representar números fijos de dígitos, por lo que este número puede variar de una máquina a otra. Este problema no nos debería de preocupar mucho ahorita nosotros, porque los programas, incluso universitarios, durante toda la carrera, muchas veces no vamos a llegar a utilizar la longitud de los números. Pero cuando yo ya estoy trabajando en un proyecto de maestría o de doctorado, probablemente ahí sí ya tenga que utilizar números con potencias bastante grandes, entonces ahí sí ya me debo preocupar. Pero de todos modos, simple y sencillamente quédense que los datos pueden ser que almacenan una longitud pequeña o muy grande de dígitos. A ver, Marian Karina, no le entendí aquí su comentario, pero le falta su parte decimal. A ver, ¿por qué nos comenta esto? Es que decía que, por ejemplo, estaba diciendo de un número racional y pues esos tienen que tener su parte decimal, entonces le faltaba pues el .00. A eso me refería yo, pero ya lo explicó después. Correcto, muy bien. Gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar dentro de perdón, a ver, esto se refiere a los alfanuméricos. Ojo, cuando hablamos de alfanuméricos son probablemente las cadenas. Alfa obviamente viene de alfabético, numérico viene de número. Y entonces cuando hablamos de alfanumérico, estamos hablando de datos que son los elementos que contienen tanto alfabéticos como números. Y es una concatenación o una unión de ambos elementos. Esto quiere decir que dentro de los tipos alfanuméricos encontramos los de tipo carácter simple, es decir, una sola letra, o
de los tipos cadena de caracteres. Cuando hablamos de carácter, solamente estamos hablando de un símbolo, una letra A, Z o un número, un 0 o 1. O incluso cuando hablamos de alfanuméricos, alfabéticos, aquí podemos hablar ya de los símbolos o caracteres especiales, como el gato, la arroba, el signo de pesos, etc. Entonces, cuando hablamos de carácter, repito, solamente un elemento. Y cadena de caracteres es un conjunto de estos símbolos. Entonces, aquí ya puedo almacenar letras, números y símbolos también. Un dato de tipo carácter contiene un solo carácter, como lo estoy explicando. Y esos datos van entre apóstrofe. Sencillo. Fíjense cómo se está poniendo, jóvenes, aquí. Cuando estoy hablando de un solo carácter, estamos hablando de la comilla sencilla. Pero cuando ya estamos hablando de una cadena de caracteres, es decir, más de un carácter, 2 y los que ustedes quieran, en este caso nos están comentando que va a ser de una longitud máxima de 255 caracteres, pues va entre comilla doble, como se muestra aquí. Muy bien. Luego tenemos lo que son los datos lógicos. Dentro de este tipo se encuentran los booleanos. Son datos que solo pueden tomar dos valores, como ya lo dijimos, o un falso o un verdadero. Esto es un 0 o un 1, donde 0 representa falso y 1 representa verdadero. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Nadie? Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con los operadores. ¿Qué son los operadores? Bueno, un operador es un símbolo que permite relacionar dos datos en una expresión y evaluar el resultado de la operación. Entonces, los operadores son símbolos que permiten que tenga la relación entre dos números o dos elementos, ¿sí? A esa operación que tiene A, por ejemplo, un operador y B, eso se llama expresión. Y esa expresión se puede evaluar. Ustedes ya la utilizaron en los ejercicios que hicimos cuando pusieron sueldo semanal es igual a días trabajados por 8 por el pago por hora. Entonces ahí estamos hablando de operadores. El por que multiplica a los días trabajados por 8 y a ese resultado lo multiplica por el pago por hora. Y ese resultado se asigna a una variable. Muy bien, los operadores fundamentales son los aritméticos, los relacionales y los lógicos, ¿sí? Además del signo de igual, que es el de asignación, y los valores de incremento o decremento. Entonces tenemos que aprendernos que tenemos 5 elementos importantes dentro de los operadores: los aritméticos, los relacionales, los lógicos, los de asignación, incremento, decremento. Ustedes ya saben, por supuesto, cuáles son los aritméticos, ¿verdad? Porque esos son los que utilizamos en las matemáticas. ¿Cuáles son estos? Los aritméticos. Luis Miguel. Aquí estoy. Los operadores aritméticos, pues serían, como el multiplicación, la división. Correcto. Muy bien, gracias, Luis. Bueno, está la suma, la resta, multiplicación, división, ahorita los vamos a ver, etcétera. Bueno, para poder realizar operaciones aritméticas necesitamos los operadores aritméticos. Estos operadores aritméticos nos van a permitir realizar operaciones aritméticas. Entre las operaciones de este tipo se hacen con operadores que son números, constantes o variables.
Es decir, una operación aritmética involucra o un número, o una variable, o una constante. Y el resultado de esta operación será un valor. En este caso, si estamos hablando de números, pues es un valor numérico. Los operadores aritméticos son el de la potencia, la división, muy bien, ya había participado Gerson, la multiplicación, la resta, la suma. Ojo, aquí en operadores aritméticos, observen, la potencia ya la conocen ustedes, la división ya la conocen, el por, el menos y el más. Pero tenemos dos elementos adicionales, lo que es el módulo y lo que es una división, digamos, entera. ¿Alguien recuerda qué es la división modular, jóvenes? A ver, bueno, le voy a preguntar muy expresamente a Diana, fiscal, por favor. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿qué es la división modular? ¿Recuerda usted qué es eso? No. ¿No? Sería, Ok. pues todo lo A que ver, de un residuo, digo, pues una división que tenga algún residuo, como uno o más. ok, bueno, sí, está muy cerca. Es, bueno, la división modular, como aquí lo indica, gracias Diana, es una división que me da la parte residual. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo 5 división modular 2. Aquí es hacer una división, por ejemplo, el 5 al dividirlo por 2, ¿cuántas veces cabe? 2, muy bien, ¿sí? Entonces yo multiplico 2 por 2 es 4, se lo resto al 5, me queda un 1. Y en este caso, ese 1 que me queda es el resultado de la división modular. ¿Sí me expliqué? Si yo tuviera, por ejemplo, 9 módulo 3, ¿cuál sería el resultado de la división modular 9 módulo 3? Correcto, 0. Porque cuando yo divido 9, a ver, Javier, José Javier, ¿a qué se refiere con no hay? Para que nos quede bien claro eso. Pues no hay residuo, pues porque pues el 3 es divisible entre 9. Entonces... No, si hay residuo, José Javier, si hay residuo. ¿Cuál es? Bueno, pues en este caso sería representado con 0. Exacto, pero sí hay residuo. Ojo, no es lo mismo no hay a que el residuo es 0. Nada más para que aclaremos esa parte. La división modular de 9, división modular 3, es 0. Eso sí. ¿Por qué? Porque es una división exacta. Si yo tengo, por ejemplo, 12 división modular 3, ¿cuánto es el resultado de eso? Muy bien, también es 0. ¿Por qué? Porque yo al dividir 12 entre 3, ¿sí? Sería 4 por 3, 12 menos 12, 0. Pero si yo tuviera, por ejemplo, 13 división modular 2, ¿cuánto sería el residuo? 1, correcto. Muy bien, entonces creo que ya quedó entendido. Muy bien, jóvenes. Y luego tengo la división entera. En este caso, por ejemplo, la división entera, si yo utilizo esa parte, por ejemplo, 17 div 3, lo que es, me va a dar ahora sí la parte entera, la parte opuesta de la división modular. Me diría no lo que me queda en el residuo, sino cuántas veces cabe exactamente el dividendo, perdón, el divisor entre el dividendo. Entonces tendría 17 div 3
cabe 5 veces sin pasarse. Y ya no me importa lo que quede, sino que es el número que cupo. Entonces, en este caso es el 5, la parte entera. ¿Sí nos quedó claro, jóvenes? Perfecto. Muy bien, jóvenes. Excelente. Vamos a continuar entonces. Y entonces aquí, al evaluar expresiones que contienen operadores aritméticos, debemos respetar la jerarquía del orden de la aplicación. Esto es, si tenemos una expresión más de un operador, debemos aplicar primero el operador de mayor jerarquía. Y entonces vamos a resolver la operación y así sucesivamente. Y es lo que decíamos la vez anterior, ustedes lo recordarán. Si hay un empate entre los operadores, se va a ir del lado izquierdo al lado derecho. Entonces, el de mayor jerarquía, el operador, ojo, de mayor jerarquía es la potencia. Es la de que tiene mayor jerarquía de todos. Esto es, que si en una expresión, ojo con lo que les voy a decir, jóvenes, eso ya lo saben ustedes porque lo aplican en las matemáticas, pero quiero que les quede bien claro, porque muchas veces lo confundimos. Si en una expresión encontramos una potencia, lo primero que vamos a realizar es la potencia. ¿Sí nos queda claro? Siempre la potencia. En toda la expresión, si hay una potencia, es lo primero que debemos realizar. Pero ¿qué pasa si hay dos potencias? ¿Sí? ¿Qué pasa si hay dos potencias? Ahorita contestamos la pregunta, Sauri. ¿Qué tendremos que hacer si hay dos potencias? A ver, vamos a preguntarle a Ramsés. Aquí estoy. Sí, ¿qué pasó? ¿No está poniendo atención, Ramsés? ¿Dónde anda? Sí, que algo de las dos potencias. ¿Qué va a pasar? Sí, ¿qué pasa si en una expresión tenemos dos potencias? Ok, pues... así matemáticamente nada más pues se va a multiplicar 2 veces, ¿no? Por el mismo número. No, pero si en una expresión tenemos dos operadores de potencia. Ajá. Y ya sabemos lo que estamos estudiando, que el operador de potencia es de mayor jerarquía. Entonces, si tenemos dos potencias que son de la misma jerarquía, ¿qué pasa? Se ponen es que no sé cómo explicarlo. A ver. No, profe, ¿sabes qué? No entiendo, no formulo bien la pregunta. No. ¿Yo no formulé bien la pregunta? No, yo, la respuesta. No. Ah, ok. Ven la lógica aquí, como analizo yo, me dice, no formulé bien la pregunta, entonces yo digo, este es mi pensamiento de algoritmo. Ok, vamos a pedirle quién no ha participado. Juliana, creo que no ha participado. A ver, ¿nos puede ayudar? Bueno, aquí ya nos están dando la respuesta escrita. Se realiza primero la del lado izquierdo, nos dice Sauri. Y eso es correcto. Primero, ya lo dijimos, si hay un empate, se va de izquierda a derecha. Y luego, se dan cuenta aquí, gracias Sauri. José Eduardo quería participar, pero bueno. Aquí vemos que ya tenemos que la multiplicación, la división modular y la división entera, ¿sí? Todas tienen la misma jerarquía. Entonces, cuando nos encontremos este conflicto, lo vamos a resolver con izquierda y derecha. Y el de menor jerarquía son el más y el menos. ¿Ok? Bueno. Las reglas para resolver una expresión aritmética son las siguientes. Si una expresión contiene subexpresiones entre paréntesis, estas se evalúan primero. Esa es una de las condiciones. Si nuestra expresión tiene paréntesis, entonces vamos a evaluar primero lo que está dentro
de nuestros paréntesis. Y si hay un paréntesis, o dos paréntesis, o tres dentro de un paréntesis, primero vamos a ir a los paréntesis más internos, como ya lo han visto en las matemáticas. Esto se evalúa primero respetando, claro, está la jerarquía de los operadores aritméticos en esta subexpresión. Si la subexpresión se encuentra anidada por paréntesis, primero se evalúa la subexpresión que se encuentra en el último nivel de anidamiento, que es lo que les acabo de comentar. Entonces aquí vienen unos pequeños ejemplos. Bueno, los operadores aritméticos se aplican teniendo en cuenta la jerarquía de izquierda a derecha, que es lo que acabamos de decir. En este caso, por ejemplo, tenemos 7 más 5 menos 6. Entonces, en este caso tenemos dos operadores, el más y el menos. Ambos están en el mismo nivel de jerarquía. Aquí está, son iguales. Por lo tanto, tenemos que resolver primero la parte izquierda, que es el primer paso, y luego la parte derecha. Entonces, 7 más 5, 12, y al 12 le resto 6, que es el paso número 2, y me da 6. Algo sencillito. Ahora bien, vamos al ejemplo 2. Tenemos nuestra expresión matemática que dice 9 más 7 por 8 menos 36 entre 15. Bueno, de esa expresión, como todas están al mismo nivel, encontramos aquí dos símbolos aritméticos de mayor jerarquía. En este caso es el por y la división, que ellos dos son de mayor jerarquía que el más y el menos. Por lo tanto, tengo que realizar esta expresión y esta de aquí por encima de 9 más 17, por ejemplo. O la otra que es 8 menos 36. No, o sea, no me puedo ir haciendo 9 más 7 por 8 menos 36 entre 5. No, tengo que tomar la jerarquía. Entonces, como estos son del mismo nivel, debo realizar en el primer paso la multiplicación de 7 por 8. Ese es el paso número 1. Entonces, los demás los dejo igual. 9 más 7 por 8 son 56 menos 36 entre 5. Entonces, ya hice el de la más izquierda. Ahora voy a hacer el de la derecha, que sería el paso número 2. Entonces, tenemos 36 entre 5, que es 7.2. Entonces, lo demás lo dejamos igual. 9 más 56 menos 7.2. Ahora, aquí ya tenemos una nueva expresión que nos deja con dos símbolos que tienen también la misma jerarquía. Pero voy a irme primero de izquierda a derecha porque, como son iguales, tengo que resolver la parte izquierda. Entonces, 9 más 56 es igual a 65, que es el siguiente paso. Y el último paso es restarle al resultado 7.2. Por lo tanto, nos da 57.8. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Sí nos quedó claro todo? Muy bien. Como les digo, esto es muy sencillo para ustedes, puesto que... la raíz. Bueno, la raíz está al mismo nivel, aunque no está aquí, estaría al nivel de la potencia. Muy bien. Pero ese caso, bueno, es una función y la vamos a tratar de cierta forma. Ok. Ahora bien, tenemos los operadores relacionales que ustedes ya los conocen. A ver, Roxa Alexandra, me pregunta por este documento que tengo en la pantalla, Roxa Alexandra. Sí, ok. Rosa Alexandra, estas notas ya están ahí en el Blackboard, en el de recursos, desde el primer día se las puse, ¿no recuerdan? Ese es el paquete educativo, exacto.
Es lo que dice José Eduardo. Es lo mismo. Ya les he pedido que las lean un poco, que se adelanten para que pues sea más fácil de entender. Como les digo, esto es muy sencillo. Y repito, a mí lo que me interesa es que comprendan todo eso. Ya que dominemos todo esto, la programación, todo eso se nos va a hacer muy fácil, pero obviamente necesitamos dominar los conceptos básicos. Ok, vamos a continuar. Entonces ahora, sí, es la unidad 2, José Eduardo, gracias. Muy bien, vamos a tener aquí ahora los operadores relacionales. Ustedes en las matemáticas ya conocen estos operadores. Los operadores relacionales son operadores que permiten comparar dos operadores. Los operadores pueden ser números, alfanuméricos, constantes o variables, o una combinación de todos ellos. Las constantes y variables, a su vez, pueden ser de tipo entero, real, carácter, cadena de caracteres, y el resultado de la expresión solamente va a ser falso o verdadero. Fíjense bien aquí, algo bien importante. Si ustedes ya se dieron cuenta ahorita de todo lo que hemos estudiado, todo está muy relacionado, porque los operadores relacionales van a evaluar las expresiones. Y ya dijimos que las expresiones están compuestas por números, cadenas, tipos reales, etc. Muy bien. Ahora bien, los operadores ya los conocen ustedes. Ojo aquí. Esto es mayor que, menor que, igual que, mayor o igual, menor o igual o diferente. Ojo aquí. Quiero hacer una aclaración, por favor. Estas notas que están haciendo están considerando el lenguaje C. Por lo tanto, aquí tengamos cuidado en lo que está puesto aquí, que es igual, igual o diferente. Para estos puntos lo vamos a tomar como lo hemos visto en matemáticas. Menor igual, mayor igual, en lugar de estos simbolitos. ¿Sí nos quedó claro, jóvenes? Lo mismo aquí, solo vamos a utilizar el igual. ¿Sí? Esto es cuando hablamos de esos elementos. Quiero ponerles aquí. Por ejemplo, cuando hablemos de si la expresión aquí X diferente de Y, vean, bueno, aquí en este caso, cuando yo pongo esto, el símbolo de mayor que y menor que, esto en teoría es diferente, pero fíjense que PCIN me está poniendo este símbolo de igual cruzado por un guión. Entonces, así es como lo va a representar PCIN. ¿Sí está claro, jóvenes? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ahora, vamos a poner atención a esto. Fíjense bien. Ahora en las expresiones, los operadores relacionales que hemos estudiado, aquí vamos a ver cómo ya está involucrado todos nuestros elementos. Por ejemplo, tenemos una constante que se llama A y que tiene un valor de 5. Tenemos una constante B que se llama, bueno, B y tiene valor 16. Entonces, aquí estoy utilizando este valor de mayor que para hacer la comparación. Pero consideren esto, jóvenes, pongan mucha atención en lo que les estoy comentando ahorita, lo que les voy a comentar. Esto que está aquí, desde el paréntesis que abre A por 2, es decir, A elevado al cuadrado, se cierra, mayor que, abre paréntesis, B por 2, ojo, toda esta expresión, ¿sí?, es una afirmación. ¿Sí nos quedó claro, jóvenes? Es una afirmación. Yo estoy afirmando que A elevado al cuadrado es mayor que B por 2. Esa es una afirmación. Yo lo estoy afirmando. Yo como
algoritmo. Yo soy un algoritmo y en esa línea digo, afirmo que a al cuadrado es mayor que b por 2. Entonces, ante tal afirmación, ¿qué respuestas puedo tener, jóvenes? A ver, ¿quién me ayuda con eso? A ver, déjenme ver quién no ha participado. Creo que Héctor. A ver, Héctor, ayúdame con eso. Héctor, anda por aquí. La pregunta que acabo de hacer. ¿Dónde andaba? ¿Cómo que haciendo un algoritmo si estamos acá en clase? Bueno, ok, voy a repetir la pregunta. Cuando yo estoy haciendo una afirmación, ¿sí? Estoy haciendo una afirmación, a elevado al cuadrado es mayor que b por 2, estoy afirmando eso. Entonces, esa afirmación puede tener dos únicas respuestas. ¿Cuáles son? Falso y verdadero. Falso y verdadero. Son las dos únicas respuestas que puedo tener. No es casi, ya mero. No, no, no. Esa afirmación es falsa o verdadera. Bueno, entonces decimos, ¿cuánto vale? 5 al elevarse al cuadrado. En este caso, como ambos están en paréntesis, primero tengo que hacer el lado izquierdo. Entonces, elevo al cuadrado es 25. 25 es mayor que b al cuadrado. Hay que quitar los paréntesis, entonces, perdón, b por 2. Entonces, 16, lo que vale b por 2 es 32. Y entonces, aquí es donde yo afirmo que 25 es mayor que 32. Eso es lo que yo estoy afirmando. Y esa afirmación es, entonces, según lo que acabamos de ver, es una afirmación falsa. ¿Por qué? Porque A no es mayor que 32. Entonces, esa afirmación es falsa. ¿De acuerdo? Profe, le paso una pregunta rápido. Bueno, es Adelante. que no sé si me quedé atrás o no sé. ¿Verdad que A aparece con los dos signos arriba, que significa elevado al cuadrado? Así es. Por eso está aquí el 2, ¿no? Aquí donde lo estoy señalando. Ajá, ese es el 2. Por eso Sí. que está elevado al cuadrado. Acá abajo donde está la B, o es donde dice más B, y los dos puntitos arriba y el 3, significa que está elevado al cubo. En el ejemplo 2, Ajá. B asterisco asterisco 3. Sí, esto es elevado al cubo. Ah, ok. Es que yo pensaba que era así como la A se eleva al cuadrado y luego se multiplica por 2. Bueno, ¿No? eso es lo que yo había entendido. Pero, pues, ok, está bien. Muy bien. Ok, entonces ahora vamos con el caso 2. Tenemos una constante igual a 6 que se llama X y otra B que tiene 7.8. Muy bien. En este caso se está afirmando que esta expresión X multiplicada por 5 más B al cubo entre 3 es menor o igual que X al cubo división B. Dice que esta expresión es menor o igual que esta. Esa es la afirmación. Pero para poder decir si es falso o verdadero, tenemos que primero resolver nuestra expresión izquierda y la expresión derecha. Vamos primero por la expresión izquierda. ¿Por qué? Porque en este caso, bueno, primero se resuelve el lado izquierdo y luego el derecho. Ahora bien, tenemos que, ¿cuál es el de mayor jerarquía en esta expresión, jóvenes? La B elevada. La potencia, correcto. Pero esa es la 3 cuartos, ¿no? No, ojo,
no es elevado a las 3/4. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, acuérdense que la jerarquía nos marca aquí que la mayor jerarquía la tiene la potencia. Aquí está. Por lo tanto, la segunda sí es la división junto con la multiplicación, etcétera. Pero en este caso, vámonos por la potencia. Entonces, B está elevado a la potencia 3. Entonces, todo lo demás se queda igual. X por 5 más elevamos 7.8, que es lo que vale B. Observen aquí, voy a hacer un paréntesis. B, ¿cómo saben que vale 7.8? Ustedes ya lo están visualizando, pero en el lenguaje C es porque aquí tuvo una localidad de memoria y en esa localidad de memoria se pone 7.8. A ver, aquí Sauri hace un comentario con base a la participación, creo que fue Ramsés, no recuerdo. Si fuera elevado a la 3/4, efectivamente tendría que estar B potencia y 3/4 entre paréntesis. Eso es correcto, Sauri. Ahí sí ya podríamos hablar de que elevar a la potencia 3/4. Bueno, en este caso ya sabemos que es el de mayor jerarquía, multiplicamos 474.5512 es el resultado. Lo demás queda igual. Luego, ahora aquí ya tenemos otra operación, pero nos damos cuenta que en esta expresión caemos otra vez en el mismo nivel de la multiplicación y la división, por lo tanto nos vamos del lado más izquierdo. X que equivale a 6. 6 por 5, 30. Y todo lo demás queda igual. De aquí continuamos ahora con esta expresión. Si nos damos cuenta, tenemos el más y la división. En este caso, división es la de mayor jerarquía. Resolvemos esta expresión y nos da 118.638. Y aquí solamente nos queda hacer la suma, porque es el último elemento, y nos queda 148.638. Ahora nos vamos al lado derecho. En este caso, la potencia sigue siendo de mayor jerarquía por encima del div. Entonces, X, que vale ¿cuánto? 6. X, que vale 6, la elevo al cubo y da 216. Hago la división por B, que es 7.8, y nos da 27, solamente la parte entera. Y 148 es menor o igual que 27. Esa es la afirmación. Y esa afirmación es falsa. Ok, jóvenes, ¿dudas? Correcto. Ahora entonces vamos a trabajar con los operadores lógicos. Usted ya también conocen los operadores lógicos. Los operadores lógicos son operadores que permiten formular condiciones complejas a partir de condiciones simples. Los operadores lógicos son conjunciones como la y o disyunciones como la o bien la negación. ¿Ustedes se acuerdan de esto? El and, el or y el not. Eso ya lo vieron ustedes en matemáticas. ¿Se acuerdan? No se preocupe todavía. Vamos a ver eso ahorita, con calma. Solo ahorita vamos a ver qué significa y cómo se usa. La programación, como les digo, todavía no. ¿Sí nos queda claro, jóvenes? Lo que es el not, and y or. No y o. ¿Se acuerdan de eso en las matemáticas? Ok. Vamos a ver lo siguiente. Tenemos las tablas para
comprender mejor el AND, el OR y el NOT. En AND, fíjense bien, cuando tengo en la tabla de verdad que ustedes vieron en álgebra, si mal no recuerdo, cuando ustedes vieron la tabla de verdad y aplicamos un AND, es decir, un y, decimos, si tengo un verdadero y un verdadero, su resultado es verdadero. Si tengo un falso y un falso, su resultado es falso. Si tengo un falso y un verdadero, el resultado va a ser falso. Si tengo, aquí está mal, aquí es, si es primero verdadero, si esto es verdadero y esto es falso, entonces esto es falso. Aquí hay un error, jóvenes. Aquí debe decir verdadero. ¿Ok? Ahora bien, con el... Bueno, no sé si tengan alguna duda. Solamente recordé aquí la tabla de verdad del AND. Como ustedes lo vieron en matemáticas. No sé si es en álgebra booleana o en álgebra superior o en matemáticas. Por ahí ustedes lo vieron eso. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Cómo que no? O sea, en la prepa se ve eso, Ángel. Eso es matemáticas así como muy sencillas, muy. Valerie tampoco lo vio. José, ¿en serio? Ay, me está preocupando eso. Ok. Ok. Ah, Valerie dice que no tiene dudas. Ok, bueno. Muy bien, entonces ahorita vamos a aprender si es que no lo han visto. Luego tengo el OR. Lo que sí, jóvenes, esto sí se lo tienen que aprender sí o sí, de memoria. Verdadero y verdadero es verdadero. Todo lo demás es falso. Luego, verdadero o verdadero es verdadero. Verdadero o falso es verdadero. Verdadero o verdadero es verdadero. Falso o falso es falso. Entonces esto quiere decir que en el OR basta que uno sea verdadero para que el resultado de la condición es verdadera. Aquí también hay otro error. Es verdadero, 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 falso, falso, verdadero. ¿Sí? Sí, aquí también hay otro error. Entonces es verdadero y verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso. Entonces la condición aquí es verdadera si al menos uno de ellos es verdadero. ¿Ok? Y acá es falsa si al menos uno de ellos es falso. Muy bien. Y finalmente el not es la negación. La negación de verdadero es falso. Y la negación de falso es verdadero. Es todo, así de sencillo. Ahora vamos a ver agrupaciones, operadores de agrupación, que ya hemos utilizado ellos, el paréntesis al menos. Permitir controlar el orden de las operaciones. Las reglas del orden de operaciones requieren que se realicen primero el cálculo dentro del símbolo de agrupación. Cuando haya símbolos de agrupación, dentro de los símbolos de agrupación, se calculan los más adentro. Es decir, se va calculando de adentro hacia afuera. Los símbolos de agrupación son los paréntesis, las llaves y los corchetes. En este caso, en la programación, para agrupar en las expresiones, únicamente se utilizan los paréntesis. Los corchetes es muy raro que los utilicemos aquí en el ambiente de programación. Y las llaves solamente para inicio y fin de bloques.
Entonces, en este caso, vean, cuando tenemos un paréntesis, se hace primero lo que es el paréntesis, después lo demás. En este caso, el primer paso es resolver 5 por 8, y aquí son 40 más 9. Entonces, después se hace la segunda operación. Para este caso, lo primero que se va a realizar, como aquí tenemos un paréntesis que multiplica a otro paréntesis, ojo, ¿cuál realizamos primero? Pues el paréntesis que está más a la izquierda. Es lo mismo que lo anterior, la jerarquía, como en este caso es paréntesis, repito, y acá este paréntesis que involucra a este otro paréntesis, están en la misma jerarquía. Vamos a resolver primero esto. Entonces es 8 más 3 es igual, perdón, quise decir 5 más 3 es igual a 8 por todo esto, que es todo esto de aquí. Pero en este caso hay un paréntesis adentro, por lo tanto primero resolvemos este paréntesis. Sería entonces 45 menos 25, que es la operación de esto. Y posteriormente hacemos la operación del paréntesis, porque aquí tenemos un por, pero el lado izquierdo ya está resuelto, por lo tanto primero tenemos que resolver lo que está dentro del paréntesis. En este caso es 45 menos 25, 20. Entonces multiplicar 8 por 20, que va a dar 160. Y así sucesivamente vamos a resolver toda esta ecuación. Primero nos encontramos con este paréntesis que está restado por este paréntesis, y a su vez eso está multiplicado por 5. Como hay una igualdad en jerarquías, en este caso está este paréntesis y primero voy a resolver el de más izquierdo, pero eso es lo que pudiéramos pensar. Pero en este caso tenemos el menos y el por. Por lo tanto, este por implica mayor jerarquía que este menos. Por lo tanto, tengo que resolver primero la parte, bueno, en este caso es lo mismo. Primero los operadores, ¿no? En este caso daría lo mismo hacer esto de aquí primero, porque está dentro del paréntesis. Lo que sí, una vez que se resuelvan estos, vamos a respetar la jerarquía del por y del menos. Entonces aquí tenemos 5 más 5, 10, y 3 por 3, 9. Ahora ya resolvimos este paréntesis y pero quedaron dentro de otro paréntesis. Resolvemos el siguiente paréntesis, en este caso 10 menos 9 es 1, y posteriormente resolvemos el paréntesis externo. Y nos da 5. Muy bien. Y vamos a realizar lo mismo aquí, que es una operación más larga, solo que aquí están corchetes. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Ok. Muy bien, entonces aquí la jerarquía de los operadores es que primero, bueno, se define el orden o prioridad con lo que se realiza las operaciones, ya sea paréntesis, el signo de aritmético, etc. Al evaluar una expresión, si hay dos operadores con la misma jerarquía, se produce la evaluación de izquierda a derecha. Si hay expresiones relacionales, se resuelven primero los paréntesis, luego se encuentran los valores de verdad de la expresión relacional, y por último se aplica jerarquías de operadores lógicos. En caso de haber igualdad, procedemos de izquierda a derecha. El orden correcto a seguir es primero resolver operadores aritméticos, luego relacionales y por último los lógicos. Si solo hay operadores aritméticos, el resultado es un número. Si hay operadores aritméticos y relacionales, el resultado es un valor booleano. Estos dos son importantes. ¿Ok, jóvenes? ¿Dudas hasta aquí?
Bueno, muy bien, jóvenes. Y aquí todavía tenemos la precedencia, la más importante, digamos. Primero son los operadores de agrupación, es el que está por encima de todos, que es lo que nos preguntaba hace ratito, déjenme ver, creo que era Ramsés, si mal no recuerdo, de lo de 3/4, y después nos ayudaban con la operación de paréntesis. Bueno, y en este caso, pues esa agrupación es la mayor, luego la potencia, luego división y multiplicación, posteriormente suma y resta, después son los operadores relacionales, los operadores lógicos. Primero, dentro de los operadores lógicos, el de mayor jerarquía es el NAT, luego el AND y luego el OR. Entonces también esto es importante y necesitan aprenderlos y dominarlos. Yo creo que eso ya los conocen, ya los saben. En las matemáticas que ustedes llevan, ahí vienen esos operadores. Muy bien, pues aquí vienen algunos ejemplos. No sé si tengan alguna duda, jóvenes. ¿Nadie? Muy bien. Ok. Ahora vamos a ver, esto lo tenía preparado para ver el día de mañana, pero pues todavía nos queda bastante tiempo, entonces lo vamos a estudiar el día de hoy y mañana lo vamos a dedicar única y exclusivamente para hacer ejercicios. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué son las expresiones? Es igual que en las matemáticas, son el resultado de unir operadores, como son variables, constantes y expresiones, mediante operadores aritméticos, lógicos o relacionales. El resultado es un dato numérico o valor numérico que se agrupa utilizando paréntesis. Por ejemplo, aquí tengo num mayor o igual que 100. Ahora, ojo aquí. Fíjense bien en esto que estamos haciendo aquí. Aquí tenemos una expresión y se ve afectada por ¿quién? Un operador ¿qué? Lógico. ¿Sí? Dice aquí que esta expresión y esta expresión me van a dar un resultado. Por ejemplo, aquí tengo una afirmación. Estoy afirmando que num es mayor que 100. No sabemos si es falsa o verdadera, porque no tenemos el valor de num. Y también tengo que salario es igual a 600. Entonces, es una forma de cómo vamos a utilizar lo que ya habíamos visto. Los operadores relacionales, aquí hay uno, junto con un operador aritmético, perdón, relacional, o lógico, quiero decir. Y, ojo, por eso es la importancia de aprender la jerarquía, porque tengo un operador relacional afectado por un operador lógico, que es este de aquí. ¿Ok? Veamos entonces. Las expresiones aritméticas. Similar a las fórmulas de matemáticas. Las operaciones que intervienen sobre los números, los resultados son números y los operadores son aritméticos. Por ejemplo, tenemos una variable área que es igual a una expresión aritmética.
donde esa expresión, como ya lo hemos visto, está formada por paréntesis, un identificador o variable, un operador aritmético, otro variable, cierra paréntesis, dividido por 2. En este caso, pues ya saben que primero se va a realizar lo que está dentro del paréntesis, es decir, la multiplicación de la base por la altura, y el resultado lo voy a dividir por 2. Y todo eso que me dé, lo voy a guardar en área. ¿Ok? Asimismo, se hace esta expresión, donde tenemos esta expresión, y esa expresión, a su vez, si se dan cuenta, de manera general, está dividido por dos expresiones. La U, que es una expresión, más todo esto. ¿Por qué decimos que todo esto? Porque todo esto está dentro de este paréntesis. Y recuerden que primero vamos a llevar a cabo lo que está dentro del paréntesis, y dentro del paréntesis tenemos otro paréntesis dividido por Y. Por lo tanto, primero resolvemos este paréntesis, luego dividimos por Y, luego el resultado lo sumo a U, y U se lo asigno a B. Entonces, esa es la forma de las expresiones. Luego tenemos las expresiones relacionales, las cuales tenemos un operador relacional que afecta a un operador 1 y a un operador 2, que son estos elementos. Y también puedo guardar el resultado de una operación relacional a una variable. Y esta variable, por tanto, puede ser falsa o verdadera. Luego tenemos las expresiones lógicas, que son estas. Y estas también están afectadas por operadores relacionales y aritméticas. Muy bien, jóvenes. Eso es todo lo que tendremos que ver en la unidad 2. No sé si tengan ustedes alguna duda, comentario, aportación, queja. ¿Sí nos quedó claro todo, jóvenes? Ok. Entonces, nadie tiene dudas. Ok, sí, ahorita que sea más práctica, Analí, eso, recuerden que primero tenemos que entender todos estos conceptos básicos, y es importante que los aprendan, los comprendan, para poder aplicar la lógica. ¿Sí está claro? A ver, estoy leyendo sus comentarios, ¿eh? Ok, vamos a hacer un ejemplo de esto. Veamos, vamos a tomar algo de lo que tengamos aquí para hacer la programación de ello. Vamos a tomar, por ejemplo, de los primeros que tenemos. A ver, Héctor, no entendí su comentario. No sé si le falló ahí el teclado. A ver, déjenme ver si tengo... Denme un segundito para ponerles unos ejercicios. A ver. Ok, aquí tengo como... Aquí está. A ver.
Lo que estamos viendo son los conceptos importantes de esto. Necesito que se comprendan porque el hecho de que yo les diga un ejemplo muy específico en programación es muy diferente uno a otro. Aquí lo que tenemos que hacer es entender el planteamiento de todas estas expresiones. A ver, Héctor. Ok, bueno, Héctor, tuvieron toda una semana para los problemas ahí. Creo que sí les di bastante tiempo, pero bueno, sin problema podemos ver eso. Déjenme. A ver, déjenme. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos todavía bastante tiempo. Ok. ¿Se alcanza a ver ahí lo que estoy poniendo, jóvenes? Sí, ok. De todo modo lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Entonces, ahorita vamos a poner este ejercicio. A ver, déjenme ver qué nos... A ver. Vamos a poner una división modular 6. Multiplica a 2. Y eso se dice que es mayor. Ahorita son ejercicios nada más, no, que por sí solos no tienen ningún sentido, ¿verdad? Me refiero a que solamente se está aplicando un proceso, ¿no? Pero así por sí solos no tienen algún sentido. Falta poner todo esto en ambientes de programa, que es lo que vamos a hacer el día de mañana. Pero primero vamos a hacer estos ejercicios para ver si se comprendió lo que se hace primero. Muy bien. Reviso y les digo si ya podemos comenzar. Ok. Muy bien. Aquí hay un error. Aquí es 60. Ok. Esta sería la expresión, jóvenes. Hay que resolverla. Y entonces aquí tenemos que aplicar lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿Qué es lo que tenemos que resolver de todo esto? ¿Quién me dice? ¿Cómo está la jerarquía? Veamos rápidamente, déjenme repasar aquí lo que es la jerarquía. A ver.
vamos a revisar aquí la jerarquía. Porque me dicen, estoy viendo respuestas, me dicen que primero es la potencia, pero me lo dicen como pregunta. Luego me dicen primero potencias como afirmación. Luego me dicen los paréntesis de más adentro. Pero la realidad de las cosas es que primero aquí está. Ah, no, esta no es, perdón. Aquí está. Esta es la regla de oro que deben de aprender. Primero van los paréntesis, luego la potencia, división y multiplicación, suma, resta, posteriormente los operadores relacionales y finalmente los operadores lógicos. ¿Ok? Ahora, también nos dijeron que se deben de resolver primero en caso de que haya empate. Por ejemplo, me dicen que primero deben de ser los paréntesis. Aquí hay un paréntesis. Aquí hay otro paréntesis y acá otro paréntesis. Si tomo el lado izquierdo primero, porque acuérdense que es lo primero que se va a resolver, digamos, tengo jerarquía de paréntesis. Primero tengo que realizar los paréntesis, pero tengo 3 paréntesis. ¿Sí? Pero si me doy cuenta, si analizo este paréntesis de aquí, ¿con quién cierra? ¿Sí? Es decir, este paréntesis se cierra hasta acá, hasta el final. Entonces, ¿cuál es mi lado izquierdo y cuál es mi lado derecho? Es lo primero que debemos de determinar. ¿Cuál es mi lado izquierdo y cuál es mi lado derecho? ¿Ya observaron algo? Observen que este paréntesis que está aquí cierra aquí. Lo voy a pintar con esto, por ejemplo. Este paréntesis que está aquí cierra aquí. Y lo voy a pintar de otro color, por ejemplo. Y este paréntesis más externo lo voy a subrayar para que vean que esto forma una expresión. Y de este lado tenemos este paréntesis que está aquí. Lo voy a pintar de este color. Y tengo este paréntesis de aquí, que son los más internos. Y ese lo voy a pintar de otro. Y finalmente tengo esta expresión que es la que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, ya se dieron cuenta de algo ustedes, que estoy afirmando, voy a hacer una afirmación de que todo lo que tengo de este lado es mayor que todo lo que tengo de este lado. ¿Sí nos queda claro, jóvenes? ¿Se fijaron cómo hicimos el análisis, hicimos la agrupación? Ok, por aquí Sauri nos comenta que primero tenemos que hacer esto de aquí, pero veamos, ya tenemos la expresión izquierda y la expresión derecha, ya sabemos cuál es. Ahora bien, les adelanto, nada más para que vean, esto es falso, se los adelanto de una vez. Esto es falso.
Vamos a comprobar. Ok, veamos. Entonces, de esta expresión que es del lado izquierdo, tengo dos paréntesis, este y este. Por lo tanto, como están al mismo nivel de jerarquía, tengo que hacer primero esta operación. Entonces, esa operación hace que yo haga la multiplicación de 2 a la séptima potencia o que haga el mod. ¿Qué es lo que hago primero, jóvenes? Dicen primero esto, ¿no? Entonces vamos a tomar toda esta expresión y me dice que el paso número 1 es hacer esta operación. ¿Cuánto es 2 a la séptima, jóvenes? Por favor, ayúdenme. 128. Ok, gracias. Ahí está. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Tengo 1580 división modular 6 por 128. ¿Cuál es el siguiente paso, jóvenes? A ver, vamos a revisar. Aquí me dice José Eduardo el resolver el mod igual que Carlos. ¿Por qué me dicen que el mod y no 6 por 128, como dice Ángel? ¿Por qué primero el mod y no la multiplicación? Adelante, Carlos, lo escucho. No, nada, perdón, ya, no, nada, perdón. Ok, vean, aquí tenemos en esta ocasión el mod y el por en el mismo nivel. Aquí está el mod y el por. Aquí los tenemos a los dos. Pero como están en la misma jerarquía, pues me tengo que ir primero por el lado izquierdo. ¿Sí? Por lo tanto, como dijeron por ahí, ¿quién nos dijo? José Eduardo y Carlos, pues hay que primero hacer esa parte. Ayúdenme, por favor, ¿cuánto es 1580 división modular 6, jóvenes? 2, correcto. Correcto, Analí. ¿Quién más me dijo? David, José y Kevin. Correcto. 2. Ahí ya está. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál es? Es multiplicar, ¿no? El 2 por el 128, ¿no? Podemos multiplicar 2 por 118 o, como aquí estamos dentro de un paréntesis, podemos hacer esto de esta forma. ¿Ok? Vamos a terminar la operación. ¿Y cuánto sería esto, jóvenes? 2 por 118 serían 256. Correcto. Ahora, ya que tenemos esa parte resuelta, ya vamos a hacer el siguiente paréntesis, que es este de aquí. Y dentro de ese paréntesis, ¿qué es lo primero que tengo que realizar, jóvenes? Tres a la cuarta, que es 85. Muy bien, José Eduardo. Muy bien. Entonces aquí va a ser 81. ¿Ok? Fíjense, vamos paso por paso para que lo comprendan. Ahora, ya que tenemos esto, tenemos todavía el paréntesis. ¿Qué sigue ahora? Lo que sigue
La multiplicación, exacto. ¿Qué tenemos que multiplicar? 8 por 81, muy bien, Ángel. Eso sería 648. Y ahora lo que sigue es realizar 648 más 7 para eliminar el paréntesis, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en este caso son 655. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, jóvenes? A ver, ¿quién no ha participado? A ver, Analí, creo que no ha participado. Pues sí, el otro paréntesis, el de 15, es la multiplicación. No, todavía no sigue eso. Profe, ahí puedes afirmar que ya es falso, ¿no? Porque 256 no es mayor que 655. Es correcto, Juliana. Primero, vamos a terminar esta parte. Y aquí estamos diciendo que 256 es mayor que 655. Y entonces esto es falso. Ahora sí, nos vamos al lado derecho. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer ahora? Ahora sí tendríamos que multiplicar, ¿no? Ok. A ver, Ángel, ¿por qué nos dice que es 60 por 2? Y sí, Marian, sí tenemos que multiplicar. Y primero, como dice Analí y Héctor, tenemos que hacer, ojo, aquí tenemos toda esta expresión, vean, toda. Pero dentro de esa expresión tenemos una igualdad y tenemos la parte izquierda y la parte derecha. Y en las igualdades, recuerden que primero tenemos que hacer la parte izquierda. Por lo tanto, primero tenemos que hacer 15 por 2. Entonces aquí tendremos que poner un 30. Y ahora lo que tenemos que hacer es evaluar la parte derecha. Pero, a ver, Ángel, bueno, sorry. En la parte derecha está entre paréntesis. ¿Qué es lo primero que tenemos que realizar, jóvenes? El 60 se multiplica por 2 y el 2 se divide por 4. La multiplicación y la división están en la misma jerarquía, por lo tanto, resolvemos primero el lado izquierdo. Exacto, sería 120 sobre 40, como dice Diana, Jennifer, Gerson, José Eduardo. Y Pamela nos dice que 30 es igual a 30. ¿Por qué? Porque ya hizo el resultado de haber evaluado esta operación. Y esta operación efectivamente nos da 30. Y aquí entonces esta expresión es, ¿qué es esto? Verdadera. Entonces, falso es mayor que verdadero. ¿Ustedes qué dicen que es? Falso. Esto es falso. Aquí hay algo importante. Cuando, ojo aquí, todos, es falso, bueno, ya habíamos dicho la respuesta correcta acá arriba, pero, ojo, cuando se hace en los operadores lógicos, falso es mayor que verdadera, falso es menor que verdadera. Entonces, esto es falso.
Ok, jóvenes, no sé si nos quedó claro todo esto. Justo terminamos en nuestra hora, a las 4:50. Ok, jóvenes, ¿sí nos quedó más claro con este ejemplo que hicimos paso por paso? ¿Dudas?